Les doy la bienvenida a otro episodio de Explora L. Con este episodio vamos a abrir la siguiente temporada y nuevamente empezamos con las entrevistas y hoy iniciamos con una persona a la que le tengo mucho aprecio porque también hace parte de la comunidad de Explora L y también es profe de español. Hola Marisol, ¿cómo estás? Hola Jennifer, yo muy contenta de estar aquí contigo, charlando un poquito, aportando un poquito a esta linda comunidad. Entonces, sí, y bueno, hola también a todos los que nos escuchen y nos vean aquí en el podcast. Muy bien, muchas gracias. Bueno, la idea siempre de esta tanda de entrevistas a profes es que compartan con nosotras y nosotros como una perspectiva cultural que quizá a veces en los libros de texto donde se aprende español no está, o cosas que el mundo hispanohablante es tan grande, tan extenso, tantas temáticas, y yo creo que hablar de toros, sangría y tequila, no sé, todo el tiempo se queda muy corto, ¿no? Entonces, hoy vamos a regresar a mi tierra, a Colombia. Y cuando le propuse el tema a Marisol, pues me dijo, vale, vamos por ello. Y ahorita hablando un poco detrás de bambalinas sobre por qué es precisamente eso, que es un tema que no es muy común o no se habla tanto, o sea, existe en el diario vivir del colombiano, pero ya no sé, está como tan tatuado en nuestro ADN que lo tomamos por sentado, que aceptamos que existe, bueno, en fin, pero que cuando damos un paso atrás y vemos qué es, pues vemos, wow, esto existe todavía. Y vamos a hablar, ¿de qué tema vamos a hablar, Marisol? De la estratificación. Tremenda palabra. Sí. Estratificación, estrato, estrato social. Ujú. Eh, pero antes de empezar, cuéntanos un poquito sobre ti. Cuéntanos sobre quién eres, dónde estás. Bueno, ya dije que eras profe de español, pero así un poco, ¿por qué? ¿Cómo llegaste a enseñar español? Uy, bueno, a ver, ¿por dónde empezar? No sé, mira que es curioso cómo llegué acá, porque yo pues recién terminé el colegio, eso de que no sabía muy bien por dónde ir. A mí me gusta mucho la fotografía y todo lo que tiene que ver con medios audiovisuales, y entonces mi foco era como yo quiero ser diseñadora gráfica o algo así. Y la realidad era que pues mis papás no podían costearme una carrera universitaria y tenía que, si quería estudiar, tenía que buscar otra manera, ¿no? Entonces, eh, como que me había ganado una beca en un instituto para estudiar diseño gráfico y estudié un año, bueno, un poco menos de un año, pero no, el lugar era simplemente como diría yo. Aquí le llamamos como, son universidades de garaje, y entonces se sentía que no había exigencia en nada y yo no sentía que aprendiera, sino sentía que simplemente estaba pasando materias y ya está, Ujú, y presentar cosas y ya está. Entonces no había algo como profundo y dije no, no. Y mientras tanto, pues empecé a aplicar a las universidades públicas, que era la única manera de poder acceder como a una universidad como tal. Y pues la manera de escoger español fue como algo que no tenga matemáticas, porque no me gustan los números. Y entonces pues apareció la carrera de lengua castellana ujú. y empecé, ahí me salí del otro lugar, empecé a estudiarla sin saber con qué me iba a encontrar. O sea, la verdad fue muy todo nuevo para mí. Aventura total. Sí, sí, entonces, pero poquito a poquito, o sea, el amor que le encontré a esa carrera, más por la parte de humanidades, creo que fue ahí donde enganché. Y es como Ujú. empezar a ver el mundo de otra manera y salir un poco de pronto de la burbujita en la que me encontraba. Fue para mí el cambio de mi vida.
Ujú. Entonces ya, bueno, una vez terminé la carrera, esta carrera estaba enfocada más en ser profe de español en colegios. Ok. Eh, ¿Y dónde y fue? ¿En qué universidad? en la Universidad Distrital, Ok. Francisco José de Caldas, está en Bogotá. Em, y una vez terminé, pues nada, empezar la búsqueda de trabajo y empiezas a chocar con la cuestión de que es que no tienes experiencia, entonces no puedes acceder a ningún trabajo o te ofrecen cosas absurdas, o sea, totalmente absurdas, que es como trabajo de lunes a sábado con un pago muy miserable. Sí, Y claro, tú dudas entre, ¿será que lo acepto? Porque pues esto me daría experiencia, pero por otro lado es un sacrificio de alguna manera, ¿no? No estudié todos estos años para empezar así. te Entonces entiendo. me resistí fuertemente. Dije, no, yo quiero, o sea, como que yo me merezco algo mejor. Y gracias a eso apareció de repente alguien que dijo, oye, necesitamos una profe eh, que para enseñar español a unos niños que no hablan español. Y yo como que nunca me había planteado esa posibilidad de enseñar español a extranjeros. Y yo dije, pues sí, o sea, me sonó la idea, me gustó, dije, pues vamos a hacerlo. Y cuando llegué, pues también no tuve como un asesoramiento ni nada, fue como, vaya, ya, no hay, Te puedo no hubo más entender tarde. totalmente. Sí, claro, yo dije, después de la primera sesión, dije, no, o sea, esto hay que estudiarlo, esto es otra rama que no vi en la universidad. Entonces empecé a empezar como a volver a estudiar ya enfocada en el español para extranjeros. Y, uy, pero fue una pasión, o sea, yo estudiaba porque era como toda la gramática pura y todo esto, entonces para mí fue muy apasionante. Y lo lindo es que se notó, porque con contarte que la primera estudiante que tuve todavía la tengo. Wow, de verdad. O Pasado, sea, que y ¿cuánto ver tiempo llevas enseñando? desde el 2020 más o menos, sí, un poquito más pasado la mitad de año del 2020. Uy, Y en entonces, plena pandemia. exacto, y ver su progreso y todo, y ver que ahora pues hablamos, es una niña, bueno, ya ahora es una adolescente, ya está creciendo. Entonces, ver cómo ese avance y todo eso, y dije, bueno, qué lindo, porque veo los resultados de todo lo Ujú, que llevo. Y sí, y bueno, desde ahí empecé y ya lo que te digo, la gente lo nota, entonces eventualmente también salí del lugar donde estaba trabajando porque también pues, hubo conflictos, conflictos ya cuando también te das cuenta de que tu trabajo vale un poquito más de vale lo que más. te ofrecen acá y claro, es que te venden una idea porque teniendo en cuenta la economía también colombiana, juegan un poco con eso y pues tú también lo aceptas porque no, tal vez uno no dimensiona o no valora a veces muy bien su trabajo. Entonces, pues nada, de ahí salí, empecé a crear mi propia marca y así. Y he venido pues como manteniéndome en este ritmo. Me ha encantado, amo total mi trabajo. Y sí, eso me ha abierto muchas puertas en general. Entonces, bueno, sí, esa es la historia de Marisol como profesora de Bueno, de español. Marisol como profe, de Marisol como persona, la historia seguro que es más larga. Em, Vamos a empezar a enfocar un poco el tema. Marisol, ¿tú de qué estrato eres? Soy estrato 2. Ah. Yo, Vale. sí, Además, en Colombia, además de preguntar el nombre, la profesión, los hobbies, a veces la gente pregunta de qué estrato eres. Yo recuerdo también que yo fui uno o dos, yo ya no me acuerdo. Y eso solo viene por la estratificación en Colombia. Marisol, ¿qué es la estratificación en Colombia? Bueno, sobre todo, ¿por qué existe? ¿Cuándo nació? Cuéntanos un poco primero esa historia de la estratificación. bueno, yo debo confesar que poco me había cuestionado esto de la estratificación, tal como lo mencionaste, ¿no? Antes detrás de bambalinas decía, yo te contaba que en serio es algo que uno no piensa, uno simplemente como que lo escucha, lo asume y ya está.
Entonces, para mí fue muy interesante darme cuenta de que, pues primero no es tan antiguo, ¿no? Creo que esto surgió en los 80, o bueno, es que también no sé, de antiguo, ahora, desde mi edad, no sé qué tan antiguo es desde los 80, pero sí, más o menos en estas fechas, si no estoy mal, Ujú, empieza como tal a formarse la idea de la estratificación, que es básicamente una clasificación social dependiendo de tu capacidad económica. ujú, Y se enfoca muchísimo más en como en el lugar en el que vives, ¿no? Más como en la casa, la zona, el área donde resides. Y bueno, esto nace como con la idea de poder clasificar a las personas y poder dar subsidios a las personas que más lo necesitan y pedir como contribuciones a las personas que pueden como dar un poquito de más. Entonces, lo que se hace es crear como una clasificación hasta seis, ¿no? Uno, dos, tres, ujú, cuatro, cinco, seis. Y sí, como generando desde los más vulnerables hasta las personas menos vulnerables. ujú. Y eso es lo Lo que que yo es. recuerdo es que también, bueno, el inicio es como, no, sí, bueno, al final las personas, pero se buscaba clasificar los predios o las viviendas como de acuerdo al área, ¿no? Y Ujú. ya ese barrio X en donde viven estas personas, es estrato uno, significa que las personas allí normalmente, no sé, no ganan mucho dinero y reciben, como tú decías, un subsidio porque las personas de estrato 6 pagan más, ¿no? Ujú. Sí, y esto va también muy conectado con los servicios públicos que recibe una vivienda. Entonces, lo que es agua, electricidad, gas, aseo, todo esto también ayuda como a esa clasificación de entender como hasta dónde llegan los servicios y qué tipo de subsidios también puede tener este mismo servicio, porque no te van a cobrar el agua de la misma manera en un estrato uno que en un estrato 6, ¿cierto? Ujú. Entonces, sí, eso empieza por ahí. La cosa viene cuando ya uno empieza de pronto a entenderlo como en personas, ¿no? De lo que tú decías, ¿qué estrato eres? Y eso Exactamente, pasa de ser algo puramente económico y y administrativo material, y sí. material a ser algo que clasifica a las personas. Entonces, cuando en Colombia te preguntan de qué estrato eres o ese es de estrato 4 o expresiones como se cree de estrato 6, ¿sabes? Ya tú lo confirmas. Sí, 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 es verdad. Expresan una discriminación social muy grande, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo se ve esa estratificación en la vida diaria de las personas. Yo creo que primero es como la gente se autopercibe en la estratificación. Y vengo a traer también el tema del CISBEN. No sé ¿Qué es el si CISBEN? tú Para quien no conoces. sabe. Bueno, el CISBEN es como un sistema que también te clasifica, también o sea, dentro de la clasificación, otra clasificación, pero el CISBEN ya se encarga netamente de los subsidios. Entonces es como que te pone ya como persona también en un lugar de decir, bueno, a qué subsidios puedes aplicar y a cuáles no, ¿no? Ujú, Dependiendo de la vulnerabilidad. Entonces ya creo que es más específico o entiendo un poco más que es específico para las personas, ¿sí? ujú. Ya no tanto en los inmuebles y el lugar, sino en la persona. Una persona. Y eso es interesante y me enteré hace poco, la verdad, porque, bueno, yo me mudé a un municipio y cuando tú te mueves de tu casa, técnicamente siempre tienes que informarle aquí como a la entidad encargada de, oye, me mudé y estas son mis nuevas condiciones económicas, laborales, etcétera. Y entonces cuando me mudé, yo dije, ay, tengo que hacer eso, tengo que hacerlo. Bueno, y fue por presión también, porque mi hermanita iba a aplicar a un subsidio
Y ujú. cuando fue a aplicar le dijeron, ah, no, porque es que en tu núcleo familiar existe alguien que tiene esto, y entonces no te vamos a dar el subsidio. Y mi hermanita, y pues nosotras vivíamos lejos, entonces era un poco como, justo. Wow. Sí, entonces tuve que hacer el proceso para decir, no, yo ya no vivo con ella, entonces ya, así. Y bueno, vuelvo a la autopercepción. Entonces la gente aquí suele como aplicar mucho a este tipo de cosas y organizan también, es como que, bueno, voy a agendar la visita y me voy a ir a vivir a un lugar súper sin televisor, sin electrodomésticos o algo así, para que yo quede clasificado en un nivel bajo y así puedo acceder a subsidios. Eso es, para mí, me parece que pues no debería ser, ¿no? Porque no es la idea tampoco de aprovecharse un poco Del sistema. Sí. exacto, pero pues siempre las personas van a traer como la idea de, es que como son tan corruptos en el Estado, entonces pues, Ujú. como quien dice, yo también puedo hacerle aquí la jugada al Estado. Al final no es algo que nos beneficie como sociedad por ningún lado, No, pero para es nada. algo que es muy común, es algo que tristemente es muy común. Entonces la gente lo toma como desde la perspectiva de cómo puedo hacer, cómo puedo mostrarle al Estado que en realidad sí necesito ayuda o subsidio, Ujú. por un lado, y bueno, lo hablo también desde el lado de mi zona, de mi área, que es así, es así. Entonces el CISBEN es interesante también porque, claro, me hicieron toda la entrevista, no sé qué, me dijeron, ah, porque yo dije, bueno, yo tengo estas condiciones, yo tengo que aplicar al CISBEN. Y me dijeron, no, es que el CISBEN no es como algo que le den a ciertas personas. El CISBEN es la clasificación. Cualquier Ujú. persona con cualquier capacidad económica puede aplicar. Esto solo te clasifica, ¿sí? Ya el subsidio viene, pues ya dependiendo de lo que apliques y etcétera, etcétera. Ellos, digamos, si yo aplico, no sé, como mi hermanita que estaba aplicando a un servicio en la universidad, y ya ellos analizan de, ah, bueno, estás clasificada en este CISBEN, entonces si tienes este estrato, entonces aplicas o no aplicas al CISBEN, al subsidio. Subsidio. Entonces, sí, eso es más como, por un lado, una búsqueda de qué tanto puedo aprovechar estas, de pronto, ofertas que tienen diferentes instancias en la sociedad, como de estudios, como vivienda, bueno, ayudas para las familias, etcétera. Y sí, cómo la gente lo toma. Eso por Ujú. un lado. Y por el otro, pues ya también cómo nos percibimos nosotros, que es lo que decías, ¿no? Mm. Cuando, cuando nos preguntamos de qué estrato eres. Y eso inmediatamente te bota una carga Total. también, ¿no? De si estás viviendo en un estrato 6 entonces ya hablas así, te vistes así, tienes estos pensamientos, te inclinas por estas cosas y es algo que está muy, muy adentro en nuestra percepción social. Mm. A mí, cuando yo llegué a Alemania, una de las primeras cosas en las que me pude fijar es que las clases sociales no se ven tan marcadas como en Latinoamérica. No es solo una cuestión de Colombia, sino en Latinoamérica las clases sociales se ven muchísimo más marcadas. Em, pero aquí no tanto. Entonces fue ese punto de comparación que tuve cuando empecé a reflexionar un poco más en las clases sociales, en esa identidad social, cómo me veo yo dentro de un grupo. No, o sea, sí, soy colombiana, pero dentro de Colombia hay clases sociales. ¿Y a qué clase social pertenezco? Sí. Eh, está relacionado o está estrechamente relacionado cómo me comporto, lo que tú decías, cómo hablo. Y eso es algo que me parece súper interesante porque en la forma de hablar de las personas te das cuenta más o menos de qué estrato social. O sea, ¿cómo ves tú esto de cómo cambia la forma de hablar de un colombiano según el estrato social? Y yo creo que eso se ve, no sé, me corregirás, porque creo que ya al estar tanto tiempo fuera de Colombia he perdido como esa percepción, pero en las ciudades
se nota más que en el campo, no sé. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y creo que pues también por la misma, el tamaño de la ciudad ya que, y cada vez se va generando como más extremos, más lejanía entre unos y otros. Y, uy, sí, la forma de hablar, a mí me parece curioso, o lo he notado, es como, bueno, yo me muevo también mucho en universidades y esto, entonces, claro, cuando salí de una universidad pública, y en la universidad pública, y especialmente en la distrital, pues se encuentra mucho, digamos, vamos a decir, personas de, como de, no sé, como de tu misma, vamos a decirlo, misma idea, como estrato, mismo, una Ujú. comunidad que realmente necesitaba como esa ayuda para poder estudiar y esto. Porque la Entonces, universidad distrital es pública, ¿no? ajá, pero mira que por ejemplo en la nacional también, pero en la nacional sí se alcanza a distinguir muchísimo más ampliamente esa como multiculturalidad de pronto de encontrar chicos o chicas, más por el tal vez el impacto y el renombre que tiene la Universidad Nacional. En la distrital también existe, claro que sí, pero es menos, no Ok, es notable. Entonces como ok. que se comparte un poco la misma idea. Y ya cuando me empiezo a mover en universidades privadas, claro, para mí es un cambio brutal, empezando estructuralmente, porque digo, ¿cómo así? Esto sí funciona en esta universidad y creo que la mía, eso era un milagro, que hubiera agua o algo así, que cosas muy, muy básicas. Entonces, claro, ya empieza uno a abrirse un poco a cómo son las dinámicas de un lugar, claro, financiado de manera privada, donde los estudiantes tienen la capacidad de pago de una matrícula, pues, digamos, eh, más grande, o porque básicamente el Estado también nos paga a los que fuimos estudiantes de universidad pública, el Estado pues, paga por Ujú. nosotros. Pero sí, cuando las familias pueden pagarlo y esto, y ya empiezas a entrar en otras dinámicas también de, por ejemplo, como el acento, ¿no? Entonces, Total. claro, viene el acento y las palabras que se usan también. Entonces, hay como un ritmo que entonces tú identificas y esto, y claro, ese tonito como que tú ya, pum, empiezas a clasificar a esa persona, uf, esta es Sin extraña. quererlo, sin quererlo. Es como esta persona habla y ya estás programada socialmente para Y, o decir esta sea, persona bueno, sí, así tal cual es. pertenece a una, yo creo y creo que me puedes ayudar a ahondar más eso. Algo que es muy claro es la forma de dirigirse a las personas de tú y usted. Mm, En Colombia está estrechamente relacionado o sea, es que yo lo vi y recuerdo mucho en la universidad aquí, hicimos varios estudios, o yo en ese tiempo hice un estudio sobre el tuteo en Colombia y hasta el día de hoy yo le digo usted a mi mamá, no sé. Y cuando empiezas a hablar, a mí, hablar de tú en mi contexto en Bogotá, me parecía muy extraño, no lo sentía, ¿sabes? No fluía. No sé cómo lo ves tú. sí, sí, lo siento igual también porque, y en clases era también, es difícil en clase porque está muy profundizada la idea de que el usted es formal y el tú es informal. Y entonces lo que tú dices, yo en mi familia todos hablamos de usted, aquí usted, y para mí el usted es más, tal vez familiar, pero es como esa forma real, no sé, para mí y mi familia. Pero claro, cuando ya empezó como con amigos y tal, ese tú, al principio yo creo me pasó mucho,
lo que te pasó y era como que se sentía raro, pero Ujú. ya ahora este punto de mi vida es como que sí, sí, ya uno lo normaliza y lo puede manejar como el tú también hace parte de mí y suena así como más amable de pronto el usted en ciertos contextos y pues sonar o marcar esa diferencia formal. Y entremos, por ejemplo, con el su merced. A mí me encanta esa forma del su merced. ¿Me puede hacer un favor? Es como esa mezcla entre el tú y el usted para alguien que tal vez no tienes tanta confianza con esa persona, pero quieres demostrar ese respeto. Sí, Entonces, en esta zona más del de los, altiplano cundiboyacense, es ese su merced como el héroe, sí, el héroe total, para total. tratar. Pero, y volvemos a entrar, por ejemplo, entre hombres. Siento que en los estratos altos es muy común escuchar el tuteo todo el tiempo y entre hombres. Hey, En Juan cambio, Carlos, ¿cómo estás? ¿Nos vemos esta noche? sí, es súper común. En cambio, para los estratos más bajos no es tan común que entre hombres se tuteen. Claro, Ujú. sí pasa, pero no está algo que tal vez tan marcado porque hay sí todo un contexto detrás en donde a veces tienden a pensar que el tú es una forma muy amigable y como los hombres son muy machos, entonces no, aquí se habla de usted. Eso te iba a Entonces, decir, yo recuerdo mucho que también eso, que entre hombres, usted en los, no, en los estratos en donde yo vivía, y, y si se tuteaban, había, bueno, pues ese pensamiento de, es homosexual. Es muy fuerte si lo ves, o sea, yo ahora en ese momento, claro, como no tienes espacio para pensar porque estás ahí, pero ahora es como, es muy fuerte que la forma en la que hables ya, a ver, si eres homosexual, ese no es el problema, ¿no? Pero ujú. independientemente de eso, que elijas tratar a una persona de tú o de usted, que eso esté relacionado con tu inclinación sexual. No sé, es muy fuerte, la verdad. Exacto, sí, sí, ahí son dinámicas que, bueno, Colombia ha trabajado y sigue trabajando y tiene que trabajar muchísimo en toda esta cuestión de la idea de tan machista, ¿no? De reforzar ideas, sí, sin fundamento sobre, sobre la masculinidad. Entonces, sí, creo que ahí sí entra un poco eso. No sé cómo entraría, o sea, no sé cómo analizarlo, por ejemplo, desde el punto de vista de la estratificación, ¿no? De lo que hablamos de por qué entonces esto no se da en los estratos de pronto más altos, porque allá sí es absolutamente normal hablar de tú entre hombres y no, nunca se lo plantea, nunca se cuestiona. Ujú. ¿Quién sabe? O sea, eso ya sería muy Análisis interesante. sociolingüísticos. Sí, tal cual. Pero sí, sí, ese tipo de cosas, acentos, palabras. También es que yo creo que uno mismo se clasifica porque, claro, te vienes ahora a este lado y vas a ver cómo las personas también como que empiezan incluso en su gesto, la pronunciación, es que oñero, qué más, y Ujú. todo eso y las expresiones faciales, los gestos también, ya Mm, te van clasificando. clasificando, sí, sí. Sí, es bastante interesante y claro, viene también de la mano con los grupos con los que tú te relacionas, entre amigos, en los contextos en los que estás y todo eso. Entonces, Mm. Hay definitivamente una eso. cosa que dices también, que quizá la pongo aquí, es la relación entre las personas, o sea, la manera en la que se dirigen entre personas del mismo estrato, pero también el tipo de relaciones que se crean, no sé, se crea, bueno, eso ya no es de los estratos, sino es un fenómeno social de estas personas no hacen parte de mi grupo, ¿vale? Por ende, ¿vale? Son diferentes a mí, por ende, lo que ellos son no está bien y lo que yo sí soy sí está bien. Son sesgos de confirmación, sesgos de decir, aquí donde estoy
¿Está bien cómo lo hago? Y entonces empiezan como las relaciones. Y yo recuerdo mucho em, cómo se dirigían personas de estratos bajos sobre, o cómo hablaban sobre las personas de estratos altos y viceversa, Mm, ¿no? sí, 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 eso es cierto. Como que uno automáticamente se excluye o incluye Ujú, en ciertos... Y me haces pensar, yo no sé, bueno, ya que tú estás afuera, también quisiera preguntarte un poco cómo funciona, por ejemplo, en el exterior. Cuando tú encuentras otros colombianos, otras colombianas, simplemente por el hecho de ser colombiano ya como que hay una unión, o también afuera se aplicaría esta cuestión de estratificación de pronto en la mente. No, no sé si lo has vivido total. y Es cómo una lo pregunta sientes. muy interesante. Mm, y lo he dicho muchas veces. A ver, si se lo he dicho a personas colombianas, donde si tú y yo nos hubiésemos conocido en Colombia, nunca. En serio. Es que no hay nada en común, hay una fricción muy fuerte. Y lo que pasa es que tú ves a una persona que está recién llegada de Colombia y le notas el estrato, se le nota en la manera en la que habla, en la manera que se nota totalmente. Quieras o no quieras, te tienes que acostumbrar a que aquí eso es más por debajo de cuerda, no se nota tanto, no lo haces florecer en la forma en la que te relacionas. Entonces, a mí me ha pasado muchas veces con mis amigas, incluso decíamos, ella lleva 3 meses aquí, no lleva más, o él lleva, no lleva un año. Y luego le preguntábamos, oye, ¿cuántos llevas aquí? ¿Eres de Colombia? Sí, ¿cuántos llevas aquí? 8 meses. Y yo, es que se notaba mucho esa forma de, de relacionarse, de hablar. em, y ya ves a las personas, a los colombianos que ya llevan muchos años acá, ya no puedes decir nada. O sea, ya es una cosa que está muy, Claro, ¿sí? ya te vas también adaptando un poco Ya se ha adaptado al mucho. contexto. Pero sí, es algo, me encanta tu pregunta porque es algo de lo que, sobre lo que he hablado muchas veces con mis amigas. Es como, Ujú. Sí, incluso en las redes sociales hay muchos, no sé, colombianos en Alemania, colombianos no sé qué. Y hay un video que me encanta que lo repiten siempre en diferentes formatos, como ir al supermercado un mes después de llegar de Colombia. Entonces te arreglas, te pones bien, te maquillas, sales, te alisas el pelo, tienes todavía tus pantalones muy estrechos, o sea, muy... Y luego, 12 meses después, bueno, ya sin labial, tal, y ya después, 5 años después, sales en pijama, con la chaqueta, toda despelucada, y es que refleja, aunque sea, el objetivo sea humor, refleja perfectamente ese ideal que tenemos, sobre todo, sí, en que tenemos que parecer así y hacernos así, y aquí te das cuenta de que no. claro. Quizá por eso también se da uno cuenta, ay Dios mío, acabas de llegar. Se arregló mucho para ir al mercado, está reciente. Tú vas a tener que ir tu proceso. Y nada, no critico, porque yo también fui así, yo también pasé por ese proceso de llegar y sentir que tenía que hacer muchas cosas normales para mí, entre comillas, que al final era como, no. Claro, Entonces, claro, sí, entiendo. influye mucho en quién eres, en cómo te ves, esa imagen, esa identidad social que tienes. Cuando estás en otro país, hay choques culturales, pues, muy fuertes, por ejemplo. Y yo recuerdo mucho que yo hacía muchas preguntas que para mí eran normales, pero que para las otras personas aquí eran como, ¿por qué preguntas eso? Preguntabas qué estrato eran. Ah. Eh, no, o sea, no, no eso, pero no sé, por ejemplo, ¿a qué universidad va? ¿Y esa universidad es privada o pública? Mm, ¿Sí? O,
no sé, esto de tutear o de tratar de usted. No sé, hay muchas preguntas que yo hacía porque tenía en mi cabeza ese sistema y me di cuenta de que pues aquí funcionaba de otra manera. Pero Mm. ahora para la última pregunta. Marisol, ¿crees que el estrato ha definido quién eres en Colombia? Uy, qué fuerte. O sea, Bueno, ¿y crees que te puedes liberar de eso? yo creo que es una carga como social, ¿no? Yo, por ejemplo, considero que a partir de mi trabajo, que empecé como a expandirme un poco de que, conocí a Pepita de Polonia, Pepito de República Checa, y empieza uno, pues claro, uno empieza a conectar con los estudiantes, a conocer de su cotidianidad, de su mundo, y uno dice como, wow, o sea las perspectivas son tantas y tan amplias que yo misma también me empecé a desdibujar de esa clasificación de pronto que en la que, pues, por toda la carga social familiar que me daba el estrato, ¿no? Porque siempre como que, no sé, mi abuelita me decía, como, no, nosotras somos pobres, nosotras necesitamos ayuda, nosotras, siempre hay que abogar por el subsidio, siempre hay que pedir todo esto. Entonces, claro, esa idea te queda a ti como, sí, sí, yo tengo que trabajar duro para obtener algo y bueno, con todas esas ideas que socialmente se cargan gracias a estas clasificaciones. Entonces, para mí, como que venir y enfrentarme y abrirme a todo eso fue como, no, esto no define absolutamente nada. Y no pasa nada si yo estoy aquí, allí, allá, y como hablo, y como tanta, no pasa nada. Es difícil, claro que sí. O sea, hay momentos, todavía hay momentos en los que voy a ir a este lugar que queda en el norte de Bogotá. Y bueno, para los que no sepan, el norte pues es la zona más clasificada como estratos altos, de pronto más costosa, en ciertos lugares, ¿no? Porque también hay de todo. Bogotá es muy grande. Y entonces uno piensa, ¿cómo me voy vestida? Porque es que tal vez así como salgo yo a la tienda aquí en mi barrio, pues tal vez no puedo asistir a este lugar de esta manera. Entonces empiezas a mirar como ese tipo de cosas que sí te definen o bueno, más bien muestras, para un poquito no salirte de pronto del contexto en el que vas a estar. Y para mí eso es fuerte porque yo siempre intento como no, o sea, como te sientas cómoda, Mari, como te guste, pero claro, a veces sí pesan un poco esas ideas de, bueno, sí, tal vez en este contexto que es un desayuno con personas que yo sé que tienen como de esta idea, ¿no? De, no sé, no quiero decir de estrato alto, pero, pero sí, entonces tú lo piensas, puedo decir que no es algo que me defina, pero sí es algo que pasa por mi mente cuando tengo que moverme en diferentes contextos, ¿no? Como que sí es algo que inconscientemente pasa y pues sí, creo que al final es más por toda la cuestión, la carga social que trae esta clasificación. Lamentablemente es así. Sí, carga social. Liberarse de las cadenas de la carga social, porque no podemos definir a las personas por un número, ¿sabes? Si eres estrato 2 y no sé, definir Ujú. quién eres por ese número es muy Claro, fuerte. generaliza mucho, es Ujú. generalizar como todo. Y aunque a veces, yo digo que a veces, o sea, sí es un poco verdad, por eso te preguntaba un poco de cómo funcionaba en el exterior, porque claro, a veces aquí, digamos, se hace algún evento y de repente vienen personas que dicen, ay, yo vivo en esta localidad y ay, yo también, de repente hay como el clic Sí. de, ay, sí. Entonces ya por saber el contexto en el que se vive, las dinámicas del lugar en el que se viven, como que ya todos hacen clic y es así, y Mm, entonces ahí ya se hace la ujú. división un poco de eso. Entonces eso sí, como que de alguna manera sí ayuda a unir, pero Pero a la pregunta separar es, también. pero exacto, pero entonces a segmentar también, entonces los que
son de esta localidad aquí y los que son de esta localidad allá. Ujú, Y yo creo que también va en uno, en la curiosidad, en intentar, en decir, en tener la confianza también, de entrar a otros contextos y dejarse permear por otros contextos, no ujú, con el ánimo tampoco de cambiar quién soy o mis raíces o lo que, no, pero es conocer y abrirse un poco a ujú. otras perspectivas, a otras formas de habitar el mundo con contextos totalmente Me diferentes, gusta porque eso esa es lo que... frase de otras formas de habitar el mundo, porque no existe la única forma, no existe mi forma de ver el mundo. Es como cuando hablamos como profes enseñamos gramática desde la gramática cognitiva. No, no hay una sola perspectiva del mundo. Mm, Eso se refleja en la lengua, en la manera en la que hablamos, ¿no? sí, Es eso. total. Marisol, Total. muchísimas gracias por esta conversación. Gracias por haber aceptado compartir este tema, porque más que transmitir un concepto teórico, ¿no? Bueno, porque podemos investigar en Google qué es la estratificación. Yo creo que la riqueza de esta conversación está en cómo lo vives tú, tu experiencia, tu conexión, como profe que tú dices que has decidido expandir tu forma de ver el mundo y ahora le pones el foco a una situación que vives, que está en lo cotidiano de Colombia. Yo creo que ese es el valor agregado que tenemos. Así que muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Jennifer, por estos espacios. Me parece también muy, muy chévere que hayas traído y propuesto este tema, porque sí, como te lo dije, a mí también me hizo clic cuando como estratificación es esto. Para mí fue... Entonces, gracias por traerlo y gracias también por estos espacios que compartes como recursos desde lo que es cotidiano y natural para alguien como yo, Ujú. eh, y traerlo a la clase y hablar de esto y conocer esto desde esta perspectiva. Entonces, Qué bien. gracias, gracias, gracias a ti. Gracias. Y a ti que nos estás escuchando, pues espero que te guste y luego vas a encontrar algunos ejercicios interactivos que acompañan este episodio para que aprendas un poco más sobre este tema de la estratificación. Así que muchas gracias y nos vemos en otro episodio. Adiós.